11 de la mañana con 43 minutos en todo el país. Lo decíamos más temprano, los fenómenos climáticos que está afrontando el planeta son realmente preocupantes porque son muy violentos, porque se dan con mucha frecuencia, porque amenazan con ser peores, pero no podemos poner el ojo en la atrocidad de los fenómenos naturales. En realidad tenemos que poner el ojo en una autocrítica de lo que ha sido la acción humana para derivar en la agudeza de estos fenómenos, más allá de que, bueno, son cuestiones que pertenecen a la naturaleza y siempre han existido. Hablamos del evento del niño, del evento de la niña, estos fenómenos climáticos que nos tienen a los saltos realmente. Pero para conocer en profundidad, con una mirada profesional y académica, estamos en comunicación y le damos la bienvenida al doctor Marcelo Barreiro, docente grado 5 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Doctor Barreiro, bienvenido a la mañana del 11. Hola, buen día, un gusto estar acá con la audiencia. Bueno, muchas gracias. El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, ¿qué son y por qué se producen? Bueno, el fenómeno del niño y la niña forman parte de un mismo fenómeno, que son esencialmente dos fases diferentes. Una fase fría, que será la niña, y una fase cálida, que es el niño. ¿Fase fría de qué? Bueno, durante la niña, las aguas del Pacífico Ecuatorial, del Océano Pacífico Ecuatorial, se enfrían más de lo normal, ¿sí? Mientras que durante el niño, las aguas del Pacífico Ecuatorial se calientan por encima de su temperatura normal. Entonces, cuando se calientan o se enfrían las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, eso genera también cambios en la atmósfera, y esos cambios en la atmósfera tienen consecuencias sobre el clima de Uruguay. Entonces, generalmente durante años niño, en particular durante la primavera y comienzo del verano, existen lluvias por encima de lo normal, o sea, hay una tendencia a que llueva por encima de lo normal, mientras que durante la niña, que es el fenómeno que tenemos al día de hoy, y durante los últimos 3 años, las lluvias en nuestro país tienden a estar por debajo de lo normal, fundamentalmente en primavera y en verano en nuestro país. Así que Ah, el fenómeno del niño y la niña es un fenómeno que siempre ha ocurrido. En nuestro país, de hecho, tiene una variabilidad climática muy grande y en parte es debido al impacto que tiene el fenómeno del niño y la niña sobre las lluvias y las temperaturas de nuestro país. Ahora, como usted señala, son fenómenos que siempre han existido. Lo que pasa es que ahora vemos de repente, como estamos ahora, en una sequía prolongada que ya viene precedida de un déficit hídrico de 3 veranos, por ejemplo, la inacción, mejor dicho, la irresponsable acción humana, ¿cuánto tiene que ver en el agravamiento de estos fenómenos? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero para antes de contestar o intentar contestar esa pregunta, me gustaría señalar que, como decía antes, este es el último año, esperemos, de 3 años consecutivos de un fenómeno de la niña, ¿sí? En los últimos 70 años ya ha habido 3 otros eventos en los cuales la niña duró durante 3 años consecutivos. El último de ellos fue de 1998 al 2000, ¿sí? Y bueno, o sea que son casos que no son muy usuales, pero que ya han ocurrido en el pasado. Lo que nunca ocurrió es que la niña dure 4 años, ¿no? O sea que esperamos que este año efectivamente la niña ya transicione hacia una fase neutra, o sea, el Océano Pacífico vuelva a sus condiciones normales, y hay algunos modelos que ya están prediciendo que para fin de año habría eventualmente un fenómeno de El Niño, es decir, un calentamiento de las aguas del Pacífico por encima de lo normal. Esas predicciones igual hay que tomarlas con pinzas, porque hay una serie de procesos que le dan muy poca factibilidad todavía a decir qué es lo que va a pasar de acá a fin de año. O sea que quedémonos con que lo más esperable es que de acá a los próximos 2-3 meses el fenómeno de la niña desaparezca y las condiciones del Océano Pacífico vuelva a lo normal. Ahora, ¿qué rol tiene el cambio climático en esto?
Bueno, esa es una pregunta que es difícil de responder sin hacer un análisis específico al respecto. El, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel que cada 7, 8 años realiza un informe sobre el estado de conocimiento del clima, llegó a la conclusión de que aún no se puede decir que el cambio climático haya afectado al fenómeno del Niño o al fenómeno de la Niña. ¿Está bien? O sea que en principio este fenómeno, que es natural, no se habría visto afectado por el cambio climático, que todos sabemos que es un fenómeno que claramente existe y que es causado por la acción humana. Entonces, por ahora no es posible adjudicar ninguna causalidad al cambio climático sobre el efecto de la sequía en nuestro país. En principio, el proceso que estaría dando lugar al déficit hídrico y a sequía en nuestro país es fundamentalmente el fenómeno de la Niña y otros modos de variabilidad climáticos naturales que también coinciden, en particular coincidieron en este año en particular, en octubre, noviembre, diciembre, enero, para generar este déficit hídrico tan grande. ¿Sí? O sea, la Niña o el Niño, como les decía, forman parte de un único proceso, pero no es el único factor climático que influye sobre nuestro país. Existen otros procesos climáticos de escala que varían año a año, ¿sí? Que también se combinan junto con la Niña en forma constructiva, es decir, pueden hacer que la señal de la Niña se vuelva más intensa o menos intensa de acuerdo a estos otros procesos climáticos que existen naturalmente. En particular, uno de los procesos que este año de alguna forma potenció el impacto de la Niña sobre nuestro país es lo que se llama el modo anular del sur. Esencialmente es para que llegue la señal del Pacífico, del Océano Pacífico, hasta nuestro país, ¿sí? Se tiene que generar como una especie de onda en la atmósfera. Y esa onda en la atmósfera se va a propagar mejor o peor dependiendo de las condiciones de este modo anular del sur. En este caso, este modo de variabilidad climática, que es independiente, que es separado, ayudó a la Niña a generar condiciones de déficit hídrico más intensos que una Niña común, si uno quiere. ¿Sí? O sea que al día de hoy lo que podemos decir es que es la combinación de un fenómeno de la Niña junto con este otro modo anular del sur, que es otro proceso climático natural, que se combinaron para generar condiciones hídricas, de déficit hídrico sobre Uruguay. Ahora, las imágenes que estamos compartiendo mientras usted nos cuenta, doctor, de catástrofes climáticas son conmovedoras, ¿no? Uno ve las imágenes y además pone en evidencia lo vulnerables que somos. Si bien somos en gran parte los artífices de este desajuste climático, los responsables de que esté pasando lo que está pasando, a su vez también digamos que somos los más vulnerables y somos las primeras víctimas de esos problemas climáticos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo mira el mundo científico y académico que usted integra cuando se reúnen los países, los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, suscriben acuerdos, se comprometen a determinadas metas de cambio climático, incluso ante organismos internacionales, y cuando llegan las reuniones de revisión se dan cuenta que prácticamente ninguno cumplió? ¿Ustedes cómo lo ven eso? Bueno, desde el punto de vista científico, el panel intergubernamental de cambio climático, que es este panel creado en los años, a fines de los años 80, que ya ha hecho 6 informes sobre el estado del conocimiento del clima. El primero fue en 1990 y el último fue en el 2021, 2022, salieron los últimos informes, en el cual yo participé en uno de ellos. Nosotros nos hemos encargado de poner en conocimiento a toda la comunidad, a todo el mundo, esencialmente, de cuáles han sido, cómo ha sido la evolución del clima,
qué es el cambio climático, en dónde vemos los cambios climáticos debido a la acción humana, por ejemplo, un aumento en la suba del nivel del mar, un derretimiento de glaciares, un aumento en los eventos extremos de lluvia, en particular en nuestro país. De hecho, nuestro país es uno, así que uno lo mira, quizás en este momento parece paradójico, pero Uruguay es uno de los países a nivel mundial que ha tenido, debido al cambio climático, un aumento en las precipitaciones. ¿Sí? O sea, el cambio climático generado por el humano, en realidad ha generado un aumento de las precipitaciones medias en nuestro país. El tema es que parece medio paradójico en este momento que tenemos sequía, ¿no? Pero lo que ocurre es que si bien aumentan la cantidad de agua que cae sobre nuestro país, o sea, los acumulados anuales, cambia la distribución de cómo llueve. Ha cambiado la distribución de cómo llueve. Entonces ahora hay una tendencia a que haya más eventos de lluvia extremos concentrados, donde llueven 50 milímetros, 80 milímetros, ¿sí? Que es muy difícil por ejemplo, para el suelo absorber toda esa agua. Y hay mayores periodos en los cuales no llueve. Por eso, las mismas predicciones o proyecciones para nuestra región es que va a haber un aumento de las lluvias, pero también va a haber un aumento de los periodos de sequía cortos y de mayor duración, mayor intensidad, perdón. O sea, en nuestro país, en nuestra región del sudeste de Sudamérica, las proyecciones son que haya un mayor número de eventos de sequía, de mayor intensidad, pero menor duración. Y eso va de la mano, paradójicamente hablando, parecería, de un aumento en los acumulados anuales de lluvia. Entonces lo que cambia es la forma en que llueve en nuestro país, ¿sí? Y eso es un evento claro, o sea, una consecuencia clara del cambio climático. Como científico, ese es fundamentalmente nuestro rol, poner en conocimiento a todas las autoridades de qué es lo que está pasando con el clima y que efectivamente tienen que generar condiciones, cambiar la forma de producción, adaptarse a los cambios climáticos. Entonces, esa información es fundamental. No tiene sentido adaptarse cuando uno no sabe adaptarse a qué. ¿Está bien? Entonces, los informes que nosotros realizamos justamente apuntan a proveer la información local, regional, porque a veces uno toma, y yo lo he visto en varios lugares, que dicen, bueno, va a pasar de todo debido al cambio climático. Bueno, sí, va a pasar de todo dependiendo de la región donde uno esté. Entonces, tiene que generar información local, regional, para que un país sepa a qué atenerse. Y eso es la labor que hacemos nosotros desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, y que hemos colaborado, por ejemplo, con los planes nacionales de adaptación que lleva adelante el Uruguay, Plan Nacional de Adaptación en Costas y Plan Nacional de Adaptación en Ciudades e Infraestructuras. Hemos colaborado con esos dos planes nacionales de adaptación, que el gobierno está poniendo en práctica en estos últimos años. Ahora, de alguna manera repreguntando, ¿a ustedes les preocupa que, más allá de que haya regiones y de que hay que hacer un estudio muy exhaustivo, generalizado, con las características de cada zona, pero a la Academia Mundial le preocupa, porque acá estamos todos, es decir, no es cuestión de que, bueno, esto va a explotar el sudeste asiático y acá en América no va a pasar nada, me parece que estamos todos sobre el planeta y más tarde o más temprano va a tener un efecto global. ¿Les preocupa que cuando se reúnen los países siempre el trabajo hecho esté por debajo de las metas a las que se comprometieron? Porque ¿a cuánto estamos de el punto de no retorno en materia climática? Bueno, a ver, sin duda que a todos los científicos nos preocupa de que, no se estén quizás logrando los objetivos que se plantearon en todos estos años a través de las conferencias de las partes de Naciones Unidas. Eso claramente estamos todos muy preocupados porque, como tú decís, el clima está interconectado en todo el mundo. Si bien los cambios climáticos van a ser diferentes en diferentes lugares del mundo,
El clima está todo interconectado, la atmósfera es una, el océano es otro, es uno solo también, y por lo tanto lo que pasa en una región afecta generalmente al resto del globo. Por ese lado es clarísimo. Ahora, ¿a cuánto estamos de punto de no retorno? Bueno, eso depende a qué le llamemos, cómo lo definamos. El Acuerdo de París lo que define, que fue realizado en 2015, es tratar de que el aumento de la temperatura media global no supere los 2 grados. Temperatura media global. Al día de hoy, el planeta se calentó cerca de 1.1 grados, que parece poco, pero ese 1.1 grados es un promedio global y eso tiene consecuencias regionales muy grandes en algunos lugares. Entonces, ¿por qué 2 grados? Bueno, 2 grados porque se entiende que si el globo se calienta más de 2 grados, las consecuencias ecológicas y sobre la humanidad serían enormes. Entonces, se quiso poner, 2 grados como límite de aumento para el fin del siglo XXI. Y, en realidad, lo que se pretende, con una mejor, digamos, aún más, es que para fin del siglo XXI no llegue a 1.5 grados de calentamiento. Porque ya se ve que 1.5 grados de calentamiento ya tendría consecuencias sobre los sistemas productivos, sobre la forma de vida y sobre la economía global que serían muy malos para toda la sociedad. Entonces, al día de hoy estamos a 0.4 grados de 1.5, ¿no? Ya se calentó 1.1, no podríamos llegar a 1.5 para fin del siglo XXI. Eso implica que esencialmente al ritmo que vamos de emisiones de gases de efecto invernadero, nos quedan 10 años. ¿Sí? En 10 años, si seguimos emitiendo esta cantidad de gases de efecto invernadero, que son fundamentalmente dióxido de carbono y metano, en 10 años llegamos a 1.5 grados de calentamiento. Y eso justamente es lo que se quiere evitar. Entonces, ahora la transición, por no haberla hecho antes, la transición hacia una economía más sustentable, la tenemos que hacer aceleradamente. Por lo tanto, es fundamental, ¿sí?, empezar ya a desacelerar la emisión de gases de efecto invernadero, y eso significa descarbonizar la economía. Es decir, dejar de usar combustibles fósiles que generan dióxido de carbono y metano. Estamos hablando esencialmente de carbón, petróleo, gas natural. Dejar de usar esos combustibles fósiles para hacer una transición hacia energías más limpias que permitan justamente evitar que el globo se caliente 1.5 grados para fin del siglo XXI. Uruguay está haciendo las cosas bastante bien en ese sentido, ha diversificado mucho la matriz energética, hay días en los que tenemos una producción de energías renovables cercana al 98%, si Uruguay está bien, pero somos un granito de arena en el desierto, somos referentes, muchos nos miran, nos ponen de ejemplo, pero esto es una cuestión colectiva, acá nos salvamos entre todos. Doctor, tenemos que redondar la entrevista y usted habló varias veces durante la nota de los pronósticos, las predicciones, y nos enfrentamos muchas veces a la inexactitud de los pronósticos, incluso con lanzamientos de advertencias que ponen nerviosa a la gente, pero es como aquello del pastor mentiroso. Va a llegar un momento en que nos van a advertir de algo grave y no le vamos a hacer caso porque cuando anuncian lluvias no pasan, cuando anuncian determinadas condiciones climáticas tampoco se concretan. ¿Por qué hay tanta falla, tanta imprecisión? ¿Es porque el modelo que tenemos es un poco arcaico? ¿Es porque es imposible predecir con precisión lo que va a ocurrir desde el punto de vista climático? ¿Cuál es la explicación que usted le daría? Bueno, ahí en la pregunta mezclaste un montón de escalas de tiempo, desde la predicción del tiempo a la predicción trimestral de lluvias. Me refiero al pronóstico del tiempo, de climático. Yo voy a Inumet o vengo al teléfono y lo que dicen después no se concreta. Bueno, la predicción del tiempo es una predicción que tiene un límite al día de hoy de 3 a 5 días, con suerte, ¿sí? Y nuestra región en particular es una región que tiene mucha variabilidad de tiempo y de clima, y eso lo hace aún más difícil de predecir. Eso sumado a que los modelos que se tienen a nivel mundial
son modelos que evidentemente son nuestras mejores representaciones del comportamiento de la atmósfera, pero falta mucho todavía por aprender. Por lo tanto, esos modelos hay que seguir mejorándolos, ¿sí? Por eso tenemos incertidumbre. Tenemos incertidumbre por dos partes. Una, porque los modelos son imperfectos. ¿Y qué son estos modelos? Son ecuaciones matemáticas que representan el comportamiento de la atmósfera resueltas en una computadora. Y esas ecuaciones matemáticas son una primera aproximación a cómo funciona la atmósfera. Entonces, por ahí tenemos una forma de mejorar nuestros modelos. O sea, para eso hay que investigar, tratar de entender mejor cómo son los procesos atmosféricos. Y por otro lado, aunque tuviéramos un modelo perfecto, ¿sí? La predicción del tiempo tiene sus límites, porque la predicción del tiempo depende de conocer con la mejor exactitud posible lo que está ocurriendo hoy para poder predecir hacia mañana. Y para conocer lo que está pasando hoy necesitamos observar la atmósfera a nivel global. Necesitamos un sistema de información global que nos permita determinar, bueno, cuál es el estado de la atmósfera. Y eso siempre tiene errores. Y pequeños errores en el conocimiento de hoy de la atmósfera va a generar errores en los próximos 2-3 días, ¿sí? Aunque el modelo fuera perfecto. Entonces, hay dos límites de predictibilidad al día de hoy. Uno que es el de un modelo perfecto, igual siempre tenemos un límite de 3-5 días, 7 días en regiones muy particulares, no en nuestro país. Y el otro es que los modelos todavía son imperfectos, todavía falta investigar para seguir mejorando esos modelos. O sea que son dos fuentes de error por las cuales los pronósticos del tiempo en nuestro país en particular son, no son demasiado fiables más allá de los 3-5 días. Y hay una cosa que quisiera resaltar, para última. Uruguay tiene que colaborar para justamente en esta red de observaciones de la atmósfera para poder tener predicciones más confiables. Y eso significa observar la atmósfera. Y Uruguay tiene una serie de estaciones a nivel de piso, ¿sí? A nivel del suelo, de monitoreo de la atmósfera. Pero no tenemos ningún tipo de observación de la columna atmosférica. ¿Está bien? La atmósfera llega de superficie hasta 12 kilómetros de altura. Pero nosotros en nuestra región, en Uruguay, no tenemos nada que mida la columna, o sea, el estado, cómo son los vientos, la temperatura, la presión, a medida que vamos subiendo en la atmósfera. Si tuviéramos eso, permitiríamos justamente informar mejor a los modelos para predecir mejor también nuestra región. Es decir, en Uruguay también tenemos un déficit de observación de la atmósfera y esa información podría ser incluida en los modelos numéricos globales que nos dan la predicción de tiempo y así tener una predicción más certera. Entonces, hay muchas cosas para hacer y también a nivel de Uruguay, propiamente dicha, que podríamos hacer. Tal cual. Más que respondí a la pregunta y me afilio a eso de que en el tiempo actual lo único estable es la inestabilidad del tiempo, ¿no? Como frase que parece un juego de palabras, pero que es absolutamente real. Doctor Marcelo Barreiro, yo le agradezco muy especialmente todo el conocimiento que ha compartido con nosotros, el tiempo que nos ha dedicado, ha sido realmente un placer escucharlo. Un gusto para mí, quedo a las órdenes por cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, señores y señores, tenemos que hacer la pausa. 12:07, ya venimos.